con la fecha de la próxima audiencia de juzgamiento. Ya no tenemos que esperar ninguna notificación al domicilio procesal, ninguna notificación a la casilla electrónica, porque ahí en esa audiencia estamos debidamente notificados. Con esto concluye lo que es la audiencia de conciliación. Llegamos a la otra fecha y estamos en la audiencia de juzgamiento. Entonces, como vemos, la conciliación básicamente es formalidad, es como sanear el proceso para quedar listo para la audiencia de juzgamiento. Aunque el proceso plenamente se sanea en el juzgamiento, ¿no? Determinando si hay excepciones o no. Pero la conciliación es una audiencia en la cual las partes básicamente llegamos a conciliar o el juez verifica que el proceso siga ok para pasar a la audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento, como ya dijimos, primero se acreditan las partes, todos los que participamos en el proceso nos identificamos, y si hay excepciones y defensas previas, es decir, la defensa de forma que el demandado hizo, entonces, en ese mismo momento, por más que tu excepción la hayas planteado por escrito en tu escrito de contestación, en la misma audiencia, al advertir al juez que tienes excepciones que has deducido, entonces el juez le pide a la parte que ha propuesto esa excepción que sustente oralmente los fundamentos de su excepción. Entonces, el demandado en ese momento, a través de su abogado, sustenta las excepciones que ha deducido. Una vez que lo sustenta, el juez le corre el traslado en el acto a la parte demandante para que las absuelva. Y entonces la parte demandante, a través de su abogado, también hace una exposición oral absolviendo esa excepción, ¿no? Entonces, como vemos acá, es importante leer el escrito de contestación que se nos notificó anteriormente para saber los contenidos de estas excepciones, para en el momento de la audiencia, cuando el juzgado me corra traslado, yo sepa qué contestar en este momento, ¿no? Entonces, se resuelven estas excepciones. Hay varios tipos de excepciones, o bien se anula lo actuado, o bien se suspende el proceso, ¿no? En la cuestión previa, por ejemplo, el efecto es que se suspende el proceso, ¿no? Si no hay defensas previas y las excepciones son declaradas improcedentes, inadmisibles, el proceso judicial o la audiencia continúa. Pero hay jueces que permiten que oralice el demandado la excepción, permite que absuelva el demandante la excepción y se reserva su fallo de esa excepción para la sentencia. Eso también puede ocurrir, ¿no? El juez se reserva su fallo para la sentencia. Entonces, como se reserva su fallo de esa excepción, que es defensa de forma, ya entramos a la defensa de fondo. Y esta defensa de fondo empieza pues con la confrontación de posiciones. La confrontación de posiciones es la exposición oral que hacen los abogados defensores respecto a sus teorías del caso. Inicia la parte demandante, el juez le da un tiempo prudencial para eso y luego le concede la palabra al abogado de la parte demandada también para que sustente oralmente su defensa, ¿no? En esta parte el juez también puede hacer preguntas, puede solicitar alguna aclaración a los abogados de las exposiciones que han hecho, ¿no? Luego de la confrontación de posiciones pasamos a la actuación probatoria. Ya estamos entrando a la actuación probatoria dentro de la audiencia de juzgamiento. Y la actuación probatoria, primero, el juez precisa qué hechos no necesitan actuación probatoria. Por ejemplo, si el trabajador dice que ingresó tal fecha a laborar y el demandado también dice que efectivamente el trabajador ingresó en esa fecha, por lo tanto es un hecho que no necesita actuación probatoria, ¿no? Otro de los hechos que define el juez es definir
si existe algún medio probatorio que se debe dejar de lado, ¿no? De repente no guarda relación con el caso en materia de juicio y por lo tanto lo deja de lado. Por ejemplo, algunas contestaciones de demanda llevan, por ejemplo, una sentencia de la Corte Suprema, ¿no? Como referente, como un hecho ahí que un caso similar ya se ha resuelto. Eso no es un hecho, ese no es un medio probatorio que el juez lo vaya a admitir, ¿no? Es un documento que el juez al momento de sentenciar, si de repente es vinculante, lo va a tener en cuenta, y si no es vinculante, el juez va a tomar su propio criterio para poder resolver el caso. Entonces, así hay medios probatorios que se dejan de lado y el juez los tiene que establecer en la audiencia de juzgamiento. Dicho eso, viene la admisión de medios probatorios. La admisión de medios probatorios, el juez, al revisar la demanda y la contestación de demanda, verifica los medios probatorios que van a ser admitidos y que van a ser materia de actuación y merituación al momento de sentenciar. Entonces, precisa cuáles son los medios probatorios de ambas partes que se admiten. Y son esos medios probatorios sobre los cuales ya va a girar el proceso. Si son todos, en buena hora, y si el juez dejó de lado algunos, ya no tendría por qué referirme a los que dejó de lado porque no ha sido admitido. Ya no tiene sentido que yo me refiera a un medio probatorio que ha sido dejado de lado. Entonces, dicho eso, una vez que el juez admite los medios probatorios, el demandante o el demandado tiene ahí una oportunidad de formular las cuestiones probatorias. Estamos hablando de las tachas y las oposiciones. Ahí recién puedo plantear tachas y oposiciones. Yo no puedo plantear tachas y oposiciones antes, porque yo no sé qué medios el juez va a admitir y qué medios va a dejar de lado. Entonces, cuando yo ya sé qué medios han sido admitidos y de repente he encontrado algún fundamento de que ese medio probatorio no va a ser admitido, entonces puedo utilizar estas vías como es la tacha y la oposición. Entonces puedo plantear ahí mi cuestión probatoria. Entonces yo le pido la palabra al juez y le digo que frente a los hechos, a los medios probatorios admitidos, voy a plantear cuestiones probatorias. Entonces el juez me concede la palabra y yo sustento los motivos de mi cuestión probatoria, incluso el juez le corre el traslado a la otra parte para que pueda absolver. ¿Puede resolver el juez en este momento? Sí, pero también puede reservarse su fallo de esta tacha o de esta oposición para el momento de sentenciar, ¿no? Una vez efectuada la admisión de medios probatorios y las cuestiones probatorias, se procede a la actuación de los medios probatorios. La actuación de los medios probatorios significa un examen que hace el juez a las pruebas que han sido admitidas y puede incluso cualquiera de los abogados defensores pedir que se oralice tal o cual medio probatorio que le es importante para su teoría del caso, y se puede dar ese escenario de que se oralicen los medios probatorios. Algunos abogados dicen que lo oralizan con los alegatos finales. Otros abogados dicen que lo van a oralizar en esta fase de la actuación probatoria. Y en esta fase de la actuación probatoria, si se trata de otros medios probatorios, entran a tallar lo que es los testigos, por ejemplo, ¿no? La declaración de parte, en esta fase de la actuación probatoria, donde nuevamente vamos a ver el principio de inmediación, esa interacción que debe existir entre el juez y todos los que se involucran en el proceso, incluso los medios probatorios, porque el testigo es un medio probatorio, ¿no? Entonces ahí va a ser esa interacción. Entonces, concluido todo este examen, toda esta actuación de los medios probatorios, ya el juez pide a los abogados que sustenten sus alegatos finales, ¿no? Sus alegatos a través del cual ya hacen un resumen de todo lo que se ha debatido, todo lo que se ha actuado, todo lo que se ha sustentado en esta audiencia, y exponen sus conclusiones, obviamente pidiendo que el juez les dé la razón, ¿no? Ambos abogados tienen que hacer eso. Dicho esto,
El juez puede dictar sentencia en la audiencia, puede demorarse 60 minutos o puede hacerlo después de 5 días, de acuerdo a la complejidad del caso. Quiero regresar a la audiencia de conciliación para explicar un tema muy importante. Cuando estamos en un proceso ordinario y estamos en una conciliación y posteriormente viene un juzgamiento, muchas veces asistimos a la audiencia de conciliación y no nos preparamos para hacer la defensa de fondo y de forma. Porque ocurre que muchas veces en la audiencia de conciliación la otra parte no llega, o la otra parte fue declarada rebelde. Y va a ser el juez, de acuerdo al análisis que haga del caso, y si con lo que analiza y con los medios de prueba que tiene va a poder resolver el caso, entonces el juez va a hacer un juzgamiento anticipado. Y si hace un juzgamiento anticipado, te va a pedir tus alegatos. Por lo tanto, el abogado debe estar preparado ya desde la audiencia de conciliación, porque cabe la posibilidad de que el juez haga un juzgamiento anticipado y pida en ese momento hacer la defensa. No sé cómo voy con el tiempo. Todavía. Bien, entonces, así como hay este proceso laboral que tiene su forma, sus procedimientos, cada elemento, cada requisito que hay que respetar ahí, este proceso laboral también contempla otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este proceso laboral también te permite plantear las medidas cautelares, ¿no?, que están establecidas en esta Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Ese es un tema que no solamente se sujeta al tipo de medidas cautelares que establece esta ley, sino que también se pueden pedir medidas cautelares establecidas en el Código Procesal Civil, ¿no? También podemos ir a este proceso laboral por ejecución de títulos ejecutivos, por impugnación o nulidad de laudos arbitrables. También podemos recurrir al proceso laboral. Entonces, una vez desarrollado este proceso y el juez termina con su sentencia, obviamente ahí vamos a tener una parte vencedora y otra parte vencida, ¿no? Generalmente la parte vencida es la que continúa con este proceso y interpone su recurso de apelación, ¿no?, en el extremo que le causa agravio o en todo caso en todos los extremos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se formuló una excepción de incompetencia, por ejemplo, y el juez de sentencia la declara imputada y al demandante no le causa agravio, no tiene por qué apelar en ese extremo. Apelará en el tema de fondo de repente. Entonces, cuando se interpone el recurso de apelación, que también tiene formalidades, de acuerdo al Código Procesal Civil, se interpone ante el juez que conoció el caso y será este quien lo elevará al superior jerárquico, en este caso a la sala laboral. La sala laboral, en aplicación de los principios que hemos iniciado antes, saca una resolución en la cual ya cita a la fecha de la vista de la causa. ¿Qué va a pasar en esa fecha? Que los abogados se van a presentar y van a sustentar sus agravios frente a la sala. Acá también se va a aplicar o vamos a verificar que se cumple el principio de inmediación, porque los jueces son los que te escuchan e incluso los jueces pueden hacerle preguntas a los abogados para que precisen o aclaren cualquier tema que se relacione con el proceso, y si el demandante o la parte demandada, no el abogado sino la parte propiamente dicha, también asiste a esta vista de causa, y a los jueces superiores también necesita que esta parte le aclare algún extremo de su demanda, también le pueden hacer preguntas al demandante o al demandado. Principio de inmediación que vimos hace un momento. Dicho eso, viene lo que es la sentencia de vista.